En una ciudad fría e indiferente, un chico negro sin hogar de 16 años sobrevivía día a día con las sobras de los contenedores de basura. Una noche lluviosa, descubrió a una niña ciega de 7 años, perdida y temblando en un callejón oscuro. Aunque eran desconocidos, la llevó a su refugio improvisado y le dio la única comida limpia que tenía. Luego la cargó en su espalda durante 10 millas bajo la lluvia helada para llevarla a casa. Nadie sabía que ella era hija de un multimillonario. Y a partir de ese momento su vida cambiaría para siempre. El centro estaba vivo, pero no de una manera que te hiciera sentir bienvenido. Las luces de neón parpadeaban sobre las grasientas fachadas de las tiendas. El vapor se elevaba desde las tapas de las alcantarillas mezclándose con el sonido distante de las sirenas de la policía y el hip hop apagado que salía de los coches que pasaban. Las aceras estaban abarrotadas. Trajes saliendo apresuradamente de los edificios de oficinas. Turistas tomándose selfies cerca de camiones de comida. Bicicletas de reparto entrando y saliendo como si fueran dueñas del carril. Nadie miró hacia abajo. Nadie miró atrás. Y nadie se dio cuenta nunca de que el niño se movía por los bordes. Malik se movía como alguien que sabía ser invisible. 16 años, delgado, negro, vestido con capas de ropa desigual que había encontrado o intercambiado. Su sudadera era 2 tallas más grande. Las mangas estaban deshilachadas y las zapatillas que calzaba hacía tiempo que habían entregado su alma. Llevaba una pequeña mochila colgada de un hombro llena de todo lo que poseía. Una foto arrugada de su madre de hace años, una botella de agua de plástico rota y algunas servilletas de papel dobladas cuidadosamente como si le importaran. Eran poco más de las 6. Pero el sol ya se había ocultado tras los rascacielos. La gente corrió a sus casas, llevando consigo sus teléfonos, tazas de café y bolsas de compras. Malik los observó como un fantasma a través del cristal de la ventana de una tienda de conveniencia, preguntándose qué se sentiría tener un lugar donde estar. Giró hacia el callejón detrás de la panadería vietnamita en Jefferson. Él venía aquí casi todas las noches. Al final del día, el dueño tiraba el pan que no había vendido, que aún era comestible si sabía qué buscar. Malik se agachó detrás del contenedor de basura, usando su manga para abrir la tapa, con cuidado de no llamar la atención de la cámara de seguridad de la puerta trasera. Dentro, debajo de un envoltorio de plástico roto y una lechuga vieja, lo encontró. Una pequeña hogaza de pan blanco, todavía envuelta, solo un poco húmeda en un lado. Lo miró rápidamente. Lo olió y luego sonrió levemente. Serviría. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido suave, como de hipo, como un llanto ahogado. Hizo una pausa y giró la cabeza. Detrás de una pila de cajas de cartón aplanadas cerca de la valla trasera, había alguien allí. Malik se puso de pie lentamente, con el instinto agudizado, listo para correr si era necesario, pero lo que vio lo detuvo en seco. Una niñita. Ella estaba acurrucada sobre el cemento, con las rodillas pegadas al pecho y la cabeza apoyada contra los ladrillos. Su vestido una vez fue rosa, ahora es marrón por la suciedad y el hollín. Su piel estaba cubierta de arañazos y moretones antiguos y nuevos. Su cabello era grueso y rizado, pero enmarañado y en mechones. Y sus ojos no se movieron. Miraron fijamente hacia adelante, vacíos y vidriosos. Ella ni siquiera se inmutó cuando él se acercó. «Oye», dijo en voz baja y cautelosa. «Nada». Él se acercó y se agachó a su nivel. «¿Estás bien?» La muchacha apenas se movió, su cabeza se giró hacia su voz, pero sus ojos permanecieron vacíos. «No debo hablar con extraños», dijo. Su voz era pequeña. «Caballo». Malik sintió que algo se apretaba en su pecho. Se dejó caer al suelo con el pan todavía en la mano. «Es justo», respondió. «Soy Malik». «No, no soy un extraño». Ella no respondió. Sus dedos estaban fuertemente curvados alrededor del borde de una caja, con los nudillos blancos. Miró sus piernas, sus pies descalzos, raspados e hinchados. Lo que sea que haya pasado, no es reciente. Llevaba un tiempo aquí. «¿Tienes hambre?», preguntó. Ella dudó, luego asintió levemente. Malik abrió su mochila. Dentro había una pequeña bolsa de papel marrón.
La había conseguido antes de un voluntario en una iglesia. Un sándwich de pavo envuelto, aún caliente cuando se lo entregaron. Lo había estado guardando, pero ahora metió la mano, lo sacó y lo desenvolvió con cuidado. Luego se arrastró un poco más cerca y se lo ofreció. Ella lo olió, extendió la mano, con manos temblorosas, y lo tomó. La forma en que lo mordió rompió algo dentro de él. No masticó rápido. No tragó saliva. Simplemente sostuvo la comida en la boca como si no creyera que fuera real. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ava. Qué bonito nombre. Una pausa. ¿Vives por aquí? Ella negó con la cabeza. No sé dónde estoy. Malik asintió lentamente. Se recostó, se apoyó contra la fría pared del callejón y finalmente tomó un bocado de pan del contenedor. Estaba duro. No importaba. Durante un buen rato, ninguno de los dos dijo nada. La ciudad zumbaba a su alrededor. En algún lugar, sonó una sirena. Un hombre gritó por teléfono al pasar por la entrada del callejón. El mundo giraba a toda velocidad, lleno de gente a la que no le importaba. Pero en ese callejón, un chico que no tenía nada le daba la única comida decente que tenía a una chica ciega que tenía aún menos. Cuando Ava empezó a temblar, Malik se puso de pie. Mi casa no está lejos, dijo. No mucho, pero es seca. Ella no se movió. No tienes que venir, añadió. Me quedaré aquí contigo si quieres. Ella giró ligeramente la cabeza hacia él y asintió. Él la ayudó a ponerse de pie, guiando suavemente su pequeña mano hacia la suya. Caminaron juntos por las calles laterales, esquivando vallas de construcción y contenedores cubiertos de grafitis. Pasaban coches. Nadie miraba. Nadie aminoraba la marcha. Detrás de una gasolinera, al otro lado de una valla metálica, estaba la casa de Malik. Un cobertizo de contrachapado y lonas estaba pegado a una pared de ladrillos. Dentro había una manta y una caja de leche que usaba como asiento. Una pequeña linterna de pilas colgaba de un gancho. La encendió. Cuidado, dijo en voz baja. Ayudó a Ava a sentarse, la envolvió con la manta sobre los hombros y se sentó a su lado. Afuera, la ciudad era ruidosa y brillante, pero en este pequeño rincón de pavimento olvidado, la noche se hizo más lenta, y por primera vez en meses, Malik sintió que no estaba sobreviviendo solo. La lluvia cayó justo después de la medianoche, suave al principio, apenas una neblina, luego acumulándose lentamente hasta alcanzar un ritmo constante contra el techo de retazos del refugio de Malik. Delgadas láminas de plástico y lonas, unidas con cinta adhesiva con el tiempo, ondeaban con la brisa. El viento se colaba por las grietas. Goteaba agua por las esquinas, pero dentro estaba bastante seco, bastante cálido, apenas. Malik estaba sentado con las rodillas pegadas a la pared de bloques de hormigón, observando el resplandor de su linterna parpadear en el rostro dormido de Ava. Ella se había acurrucado junto a la jaula sin decir palabra, agotada por la comida y el miedo. Le había ofrecido la manta y la había ayudado a acostarse, doblando otra sudadera vieja bajo su cabeza como si fuera una almohada. Ahora respiraba lenta y tranquilamente. Una mano seguía, aferrada a la esquina de la tela como si fuera a desaparecer si la soltaba. Sus párpados se agitaban a veces, y él se preguntaba qué clase de sueños tendría que cargar una niña como ella. Esperaba que fueran mejores que el día que acababa de vivir. Malik se frotó las manos para entrar en calor. Luego se quitó la sudadera y la colocó sobre la manta, donde apenas le llegaba a los pies. Sus propios brazos se erizaron por el frío, pero no le importó. Era pequeña, frágil. No había dicho mucho desde que llegaron, y Malik no la había empujado. Sabía lo que significaba el silencio. Vivía en él. No necesitaba preguntar para entender. El refugio crujió levemente al cambiar el viento. En algún lugar cercano, un perro ladró. Más lejos, los neumáticos chapoteaban en los charcos. La vida seguía fuera de este callejón como siempre, rápida, ruidoso e indiferente. Pero aquí dentro, el mundo se sentía más lento, más silencioso. Malik echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Le dolía el cuerpo, no por cargarla, era ligera, sino por todo lo demás.
Por años de caminar sin llegar a ningún sitio, por noches sobre cemento, mañanas sin desayunar, tardes esquivando policías a los que no les gustaba su aspecto. Pero esta noche, algo era diferente. No sabía cómo llamarlo. No era exactamente consuelo, pero se sentía mejor. Tal vez porque alguien más respiraba en el mismo espacio. Tal vez porque por una vez no estaba sobreviviendo solo para sí mismo. Una voz suave rompió el silencio. ¿Sigues ahí? Abrió los ojos. Ava yacía inmóvil de cara a la pared. Una voz apenas más fuerte que la lluvia. Sí, dijo. Estoy aquí. Pensé que tal vez te irías. Malik negó con la cabeza aunque ella no podía verlo. No te dejaré aquí afuera. Se quedó callada un momento. Entonces tienes mamá. Dudó. Su voz salió más baja que antes. Yo. Solía. Una pausa. Yo también. Ava susurró. Algo en su forma de decirlo hizo que Malik sintiera como si se le cerraran las paredes del pecho. Quiso preguntar, ¿dónde está ahora? Pero no lo hizo. No era el momento. Ava no estaba lista, y él tampoco. ¿Quieres que te cuente una historia?, preguntó en cambio, sin saber de dónde venía la pregunta. Ella asintió suavemente contra la almohada improvisada. Malik pensó un segundo. De acuerdo, dijo, dejando escapar un suspiro lento. Había una vez una chica que podía verlo todo, no con los ojos, sino con los oídos. Podía oír cómo se movían las hojas cuando el viento soplaba alegremente. Podía distinguir la diferencia entre un perro meneando la cola y uno asustado. Oía el mundo en colores y sabía qué sonidos eran seguros y cuáles no. Ava se giró ligeramente hacia él, con las manos aún agarradas a la manta. ¿Qué le pasó? Malik sonrió, suave y cansado. Se perdió un día, muy lejos de casa. Pero alguien la encontró. Alguien que había sido invisible durante mucho tiempo. Tiempo. No tenía mapa, ni coche, ni siquiera zapatos limpios, pero también tenía oídos. Y prometió quedarse hasta que ella no estuviera perdida. Hubo una pausa. El tipo de silencio que no es pesado ni incómodo, sino pleno. Ava susurró, esa es una buena historia. Todavía estoy descifrando el final, dijo Malik. Ella no respondió. Su respiración se estabilizó. Estaba dormida. Malik se recostó una vez más, juntando las rodillas. Aún tenía el estómago un poco vacío, pero no le molestaba. Esta noche no. La miró, el moretón sobre su ceja, el leve rasguño en su mejilla, y se preguntó cuánto tiempo habría estado allí afuera, se preguntó cómo nadie la había visto, o tal vez sí, y siguió caminando. Pensó en el sándwich, en cómo se lo comió como si fuera la primera comida que no le hubiera dolido. Pero eso no fue lo que lo afectó. Lo que lo afectó fue que ella nunca lo había pedido, que nunca había esperado amabilidad, igual que él. La lluvia golpeaba la lona. Malik permaneció en silencio, parpadeando lentamente. No podía dormir. Todavía no. No mientras ella siguiera siendo esa pequeña criatura bajo su techo, que siguiera confiando en él con todo su ser. Ese tipo de confianza no era fácil. No era algo que él había tenido el lujo de dar o recibir. Su mirada se dirigió a la linterna. Se estaba apagando. La batería no duraría mucho más. Extendió la mano y la apagó. La oscuridad los envolvió. Pero no era de la clase que lo asustaba. No esta noche. Escuchó la lluvia, los sonidos de la calle al otro lado del callejón, la respiración de Ava, esa parte de él que ahora se sentía diferente, como si importara. No sabía qué le depararía el día siguiente. Pero sabía esto. Alguien en el mundo le había confiado su hambre, su miedo, su nombre, y él no lo dejaría ir. La mañana llegó gris y húmeda, el aire cargado con el olor a hormigón húmedo y óxido. Malik se despertó antes que Ava, estirando sus piernas doloridas y girando el cuello para aliviar la rigidez de dormir contra la fría pared. La miró. Ella seguía dormida, su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta, su rostro suave bajo la pálida luz de la mañana que se filtraba a través de la lona. No quería despertarla, pero sabía que no podían quedarse allí mucho más tiempo. El callejón solía estar tranquilo, pero no por mucho tiempo. A media mañana,
El taller mecánico de la esquina arrancaría sus motores, y alguien podría notar a la chica, y si lo hacían, surgirían preguntas. Preguntas que Malik no estaba listo para responder. Todavía no. Respiró hondo y le dio un suave golpecito en el hombro. Ava, dijo en voz baja. Oye, es de día. Se movió, abriendo los ojos de golpe, aunque no se fijaban en nada. ¿Seguimos aquí?, susurró. Sí, pero creo que deberíamos salir un rato, quizás buscar algo de comer. Asintió lentamente, frotándose los brazos bajo la manta. Oh. Malik la ayudó a incorporarse y luego le entregó la sudadera con capucha que le había dado la noche anterior. Todavía estaba un poco húmeda en las mangas, pero se la puso sin quejarse. Salieron juntos al callejón. Malik la tomó de la mano, guiándola con cuidado por el suelo irregular y los cristales rotos. Hizo una mueca cuando su pie descalzo tocó un borde afilado, y Malik se agachó rápidamente. Le restó importancia y le ofreció: ¿Quieres que te cargue? Ella dudó. ¿Te dolerá la espalda? Él negó con la cabeza. Estoy bien. Súbete. Se subió a su lomo, rodeándolo con los brazos por el cuello, y Malik se levantó, equilibrando su peso. Era ligera, demasiado ligera, en realidad. Avanzaron por la manzana, evitando la calle principal, donde era más probable que patrullaran los uniformados. En cambio, Malik se agachó entre callejones y solares, pegado a las paredes. Conocía el trazado de aquella parte de la ciudad como una segunda piel, donde estaban las cámaras, qué negocios eran amables, cuáles llamaban a la policía por el mero hecho de existir. Finalmente, llegó a una pequeña franja de tiendas cerca del límite del casco antiguo. Había una tienda de barrio donde el dependiente solía ignorarlo y una barbería que ponía música gospel a todo volumen a través de las puertas abiertas. Pero fue el taller de reparación de teléfonos junto a la casa de empeños lo que le llamó la atención hoy. La puerta estaba abierta. Un hombre de mediana edad estaba sentado tras el mostrador, navegando en un iPad roto, con los auriculares puestos. Un pequeño grupo de adolescentes rondaba cerca de la entrada, señalando y riéndose de algo en la polvorienta pantalla plana de la tienda. Malik se acercó con cuidado. Ava, todavía de espaldas. Uno de los chicos levantó la vista. ¿Quién es ese que tienes de espaldas?, preguntó, con más curiosidad que malicia. Un amigo, dijo. Malik simplemente. Solo buscamos algo. La pantalla detrás de ellos mostraba el segmento local de noticias. Nada del otro mundo. Pero entonces la imagen cambió. Malik parpadeó. Apareció una foto. Una niña pequeña, con un vestido rosa sucio y cabello trenzado. Ava. Se quedó congelado. La voz del presentador se escuchó en la pantalla, amortiguada por la música del coro de la barbería, que faltaba desde el martes. Las autoridades dicen que es posible que se haya alejado de su cuidador en el Parque West End de la ciudad. Se insta a cualquier persona que tenga información a llamar. Malik se acercó más, con los ojos fijos en la pantalla. La foto era definitivamente Eva. Más limpia, más sonriente, pero la misma cara, el mismo pelo. Espera, dijo uno de los adolescentes, volviéndose hacia la pantalla. ¿Eres yo? Esa es ella, ¿verdad? El comerciante levantó la vista y sacó un auricular. ¿Esa es tu hermana?, preguntó frunciendo el ceño. Malik no respondió. Podía sentir la respiración de Ava acelerarse contra su nuca. Ella se aferraba más fuerte ahora, dio un paso atrás, asintiendo. Sí, dijo rápidamente. Esa es ella. Han estado buscando por todas partes. El adolescente añadió. Hay como una recompensa o algo. Malik no esperó a escuchar más. Salió de la tienda, giró por la calle lateral y siguió caminando rápido. No se detuvo hasta llegar a un callejón tranquilo detrás de una lavandería cerrada. Solo entonces se agachó y bajó a Ava suavemente. Ella lo miró. ¿Fui yo? Sí, dijo suavemente. Te están buscando. Su cara se arrugó. No quiero ir con la policía. No lo harás, dijo él. Vamos a encontrar tu verdadero hogar, tu familia. Bueno. Ava asintió, aunque sus labios temblaban. Malik se sentó a su lado,
con el corazón acelerado. No esperaba encontrar una pista tan rápido, ni tampoco esperaba que fuera tan dura. La noticia decía que la mujer se había alejado de un parque en el lado oeste. Eso fue al menos a 10 millas de aquí. ¿Cómo había llegado tan lejos, ciega, sola y asustada? ¿Y por qué nadie la encontró antes? La miró de nuevo, sentada en la acera con su sudadera con capucha, los pies descalzos y el cabello enredado. Ella merecía algo mejor. Y ahora tenía una dirección. Pero la dirección no la captó. Solo Weston Park y el logotipo de una estación de noticias. Miró hacia la calle. Aún quedaban algunas personas por allí. Necesitaba un teléfono en algún lugar con un cargador, un mapa, una pista y una forma de llegar allí. Vamos, dijo, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Vamos a resolver esto. Ella extendió la mano, confiada, y la tomó. Al reanudar la marcha, Malik sintió algo diferente en el pecho. No se trataba solo de encontrar su hogar. Ahora, se trataba de demostrarle algo al mundo, tal vez, o a sí mismo, que incluso un niño como él, sin hogar, sin dinero, sin un apellido que nadie recordara, podía hacer algo bien, algo real. Aún no sabía exactamente cómo llegarían, pero sabía a dónde tenían que ir y no iba a soltar su mano. Las nubes se arremolinaron antes de que siquiera salieran del casco antiguo. Malik las había estado siguiendo desde que arreció el primer viento, por cómo el aire cambiaba y se volvía más denso. Sabía cuando lloviznaba, no solo por el cielo, sino por la rapidez con la que la gente se movía, con la vista fija en las nubes y los paraguas abiertos en manos nerviosas. Para cuando cruzaron el paso elevado de la autopista y dejaron atrás los bloques de almacenes en ruinas, había empezado la llovizna. Frío, firme, empapando la tela como si perteneciera a ella. Malik ajustó el peso de Ava sobre su espalda. Ella permanecía callada, con los brazos sueltos alrededor de sus hombros, la mejilla apoyada justo por encima del cuello de su camisa. La sintió temblar ligeramente e intentó apretarla con la fina lona. No era un poncho de verdad, solo un trozo de plástico roto que había encontrado antes cerca de un contenedor de basura, pero era todo lo que tenía, y se lo había echado encima como un pequeño capullo. No le importaba que dejara su propia sudadera empapada, que sus vaqueros se le pegaran a las piernas a cada paso. Su respiración se volvió entrecortada y cansada, y no quería que sintiera la lluvia. La dirección la había deducido tras parar en una lavandería con una cabina de teléfono público afuera. Una amable mujer dentro le había dejado mirar un mapa de papel pegado en la pared detrás de la máquina de jabón. No había hecho demasiadas preguntas, solo había encontrado las calles transversales en el reportaje de noticias y las había grabado en su memoria. Estaba al oeste de allí, quizás a 16 kilómetros. Quizás más. Había autobuses, claro, pero ningún conductor lo dejaría subir con ese aspecto, sin llevar a un hijo que no era suyo, sin ir descalzo, sin dinero. Así que caminó. Las aceras se convirtieron en charcos, y los charcos en arroyos. Sus pies crujían dentro de los zapatos. El derecho se había roto por completo en la punta, y el calcetín que llevaba debajo se volvía gris más oscuro con cada paso. Pero siguió adelante, una manzana a la vez, pasando por centros comerciales y tiendas cerradas, una escuela con las ventanas rotas y un patio vacío, salvo por un columpio que se movía con el viento. La gente lo miraba. Pocos dijeron nada. Un hombre con impermeable lo miró y murmuró, ¿dónde está su madre? Pero Malik no se detuvo. Mantuvo la cabeza gacha, con el agua goteando de su pelo y la mandíbula apretada. Ava tampoco dijo mucho. A veces murmuró algo en sueños. Nombres tal vez o fragmentos de sueños, pero la mayor parte del tiempo permanecía callada, su peso se hacía más pesado a medida que su cuerpo se desplomaba contra el de él. De vuelta. En una gasolinera, a 3 kilómetros, se detuvo bajo el toldo para recuperar el aliento. Le dolían los hombros y tenía los dedos entumecidos de tanto sujetar la lona de plástico que la envolvía. Se apoyó en la máquina de hielo y se agachó. Ava se movió. «¿Ya llegamos?», preguntó con voz ronca y débil. «Todavía no», dijo Malik. «Pronto». No se quejó, solo asintió y volvió a descansar la cabeza. Se levantó al cabo de un minuto y volvió a caminar.
La lluvia seguía cayendo. No era fuerte, solo lo suficiente para hacerlo todo más difícil, para congelarle los huesos, para empañarle las gafas si las tenía, para drenar la esperanza que le quedaba en la mochila. Pero no se detuvo. Ni cuando le ardían las piernas, ni cuando pisó un bache más profundo de lo esperado y casi se cae. Ni siquiera cuando las señales de tráfico empezaron a difuminarse en su memoria y tuvo que adivinar hacia el oeste. Alrededor del kilómetro 6, el frío se le había instalado en la espalda y empezó a toser. Lo ignoró, concentrado en la carretera, en la respiración de Ava, en la imagen de la casa del noticiero, una puerta alta, una pared de ladrillos rojos, luces brillando a través de las ventanas. En algún lugar, alguien había estado buscando a esta niña. Alguien se preocupaba. Y él la llevaría allí, aunque eso significara arrastrarse la última cuadra. A los 8 kilómetros, el cielo volvió a oscurecerse. Pasó bajo un dosel de robles que bordeaban una calle residencial y se dio cuenta de que finalmente había salido de las zonas industriales. Las aceras eran más anchas allí, el césped estaba podado, sin botellas rotas, sin cinta policial ondeando en las vallas, un mundo aparte de donde empezaron. Ava estaba completamente en silencio ahora. Malik extendió la mano y le dio un golpecito en la rodilla. «¿Estás bien ahí atrás?» Su voz regresó débil. Cansada. «Ya casi llego», susurró. Pasó junto a un hombre que paseaba a un Golden Retriever, quien lo miró de forma extraña, pero no dijo nada. El perro olfateó con curiosidad las piernas de Malik mientras pasaban, meneando la cola. Malik mantuvo la mirada al frente, rezando en silencio para que nadie llamara a nadie. Él no intentaba lastimar a nadie. Solo intentaba terminar lo que había empezado. El último tramo parecía el más largo. Cada paso cuesta arriba hacia la calle transversal se sentía más pesado, como si la gravedad misma se hubiera vuelto en su contra. Tenía los dedos blancos y temblorosos, los labios fríos, la respiración entrecortada. Pero cuando dobló la esquina y vio las puertas, supo que allí estaba, igual que en el video. Una gran puerta de hierro se alzaba entre dos altos pilares de ladrillo, con un camino de entrada que se curvaba hacia adentro tras ella. Más allá, una casa de 3 pisos con amplios ventanales y una suave luz amarilla brillando desde el interior. La lluvia caía con más fuerza, como si intentara borrar el momento. Malik se acercó a la cabina y pulsó el botón. Nada. Volvió a pulsar con más fuerza. Miró a su alrededor. La calle estaba tranquila, vacía de coches. Unos pocos árboles bordeaban la acera, con las hojas goteando. Entonces, por fin, una voz crepitó por el altavoz. Sí. Malik se inclinó. La encontré. Ava. Encontré a Ava. Una pausa. Luego, el altavoz se apagó. Pasaron 30 segundos. Entonces la verja crujió y se abrió lentamente hacia adentro. Malik avanzó con vacilación. Cruzó el camino de entrada. Ava seguía de espaldas, apenas inmóvil. La puerta principal se abrió antes de que llegara a los escalones. Un hombre alto con traje gris oscuro salió, seguido de una mujer con bata, con lágrimas en los ojos. Detrás de ellos, un hombre con guantes blancos, claramente el personal de la casa, con la mirada perdida. Malik se arrodilló con cuidado y dejó a Ava sobre el mármol seco del porche. Ella se tambaleó un momento, luego inclinó la cabeza hacia las voces. «Papá». El hombre se abalanzó sobre ella y se arrodilló, abrazándola con fuerza. «Cariño», dijo con voz entrecortada. «Mi cariño». Malik retrocedió, con el agua corriendo por su cuerpo, la sudadera con capucha pegada a la piel, el corazón latiéndole con fuerza. La mujer sollozó. El miembro del personal los hizo pasar a todos. La puerta principal empezó a cerrarse. Malik levantó una mano a medias. «Ya está a salvo». Y así, antes de que nadie pudiera preguntarle su nombre, antes de que nadie pudiera detenerlo, se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta. Bajo la lluvia. Malik no miró atrás mientras la lluvia lo envolvía de nuevo. El camino de entrada a sus espaldas, las altas puertas de hierro, las suaves luces amarillas, todo se desvanecía en el sonido del agua golpeando el pavimento y el chapoteo de sus zapatillas empapadas a cada paso.
Le temblaban las piernas, le pesaban los brazos y su cuerpo clamaba por descanso, pero algo en su interior se sentía ligero. No porque estuviera seco o comido. No estaba en ninguna de las dos cosas, sino porque lo había hecho. Ella estaba a salvo ahora. Eso importaba. Eso era suficiente. Al menos eso se decía a sí mismo. Encontró refugio bajo el toldo de una parada de autobús a 5 manzanas de distancia, donde el viento frío aún entraba, pero el techo le protegía la cabeza de la lluvia. No había banco, solo hormigón húmedo, así que se sentó contra la pared de plexiglás y pegó las rodillas al pecho. La lona de plástico con la que había envuelto a Ava había desaparecido. Su sudadera con capucha se le pegaba como una segunda piel, húmeda y pesada. Tosió en el codo, con la garganta seca y enrojecida. Pensó que descansaría un rato, y luego regresar al centro. Había una iglesia cerca del paso elevado que a veces dejaba bolsas de comida junto a la puerta trasera si llegabas temprano. Quizás también podría conseguir una camisa limpia. No pensó en la mansión ni en el hombre de voz profunda que se había arrodillado bajo la lluvia, llamando a su hija como si fuera lo único en el mundo. Esa parte de la historia había terminado. Malik estaba acostumbrado a irse antes de que alguien hiciera preguntas. Lo que no sabía era que las preguntas ya habían comenzado. Dentro de la casa, el caos había dado paso a un silencio extraño y tembloroso. A Ava la habían envuelto en mantas, le habían tomado la temperatura y documentado sus moretones. La mujer que Malik había visto, se llamaba Julia, estaba sentada al lado de su hija, cepillando sus rizos con dedos temblorosos. No dejaba de susurrar, gracias, una y otra vez, aunque Ava no entendía bien a quién iba dirigido. El hombre del traje, Nathan Carile, paseaba por el amplio pasillo frente al dormitorio, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja y tensa. No lo sabemos. Sé su nombre. Se fue antes de que pudiéramos detenerlo. Se detuvo, escuchando. Sí, un adolescente negro, de 16, quizá 17 años, delgado, con sudadera con capucha, llegó a través de la tormenta llevándola a cuestas. Colgó la llamada y se volvió hacia su asistente, Paul, el mismo hombre que había abierto la puerta. ¿Cómo demonios terminó a 16 kilómetros de distancia?, preguntó Nathan con voz aguda. Paul bajó la mirada. Señor, el día que desapareció, la llevé al parque cerca del West End. Le gustan los columpios de allí. Me di la espalda un minuto para atender una llamada. ¿Un minuto? Nathan se acercó, con la ira apenas contenida. Es ciega, Paul. Un minuto es toda una vida. Lo sé, dijo Paul, con los ojos húmedos. No era mi intención. Nathan no gritó. No tenía que hacerlo. El peso de lo que podría haber sucedido flotaba en el pasillo como humo. Tras una larga pausa, suspiró y se frotó la sien. Consigue las grabaciones de seguridad de la puerta principal, dijo. Averigua a dónde fue. En cuestión de horas, el video había llegado a redes sociales. Sin nombres, sin primeros planos de rostros, solo una imagen borrosa, bajo la lluvia, de un adolescente, delgado y empapado, retrocediendo del porche mientras una niña pequeña se acercaba y susurraba, «Papá». El pie de foto decía, adolescente desconocido camina 16 kilómetros bajo la lluvia para devolver a una niña ciega a su familia y luego desaparece. Alguien lo volvió a publicar. Luego, un medio de comunicación local lo recogió. Por la mañana, se había compartido casi 50.000 veces. Pero Malik no sabía nada de eso. Había regresado al centro justo antes del amanecer, alojándose detrás de la misma tienda que a veces tiraba galletas y agua embotellada caducadas. Estaba dormido, hecho un ovillo bajo una colchoneta de cartón, cuando la voz lo despertó. No era una voz que reconociera. Era firme, pero no enojada. Mi parpadeó hacia el cielo gris. El hombre que estaba de pie sobre él era alto, llevaba un abrigo oscuro y una expresión seca. No era policía, no vestía así. Malik se incorporó lentamente. Tirándola se ajustó la sudadera sobre los hombros. No estoy robando nada, murmuró. Lo sé, dijo el hombre. A Malik le dio un vuelco el corazón.
Era el hombre de la casa. Natán Carile se acercó un paso más y se agachó a la altura de los ojos. No se apresuró. Su tono no cambió. Caminaste 16 kilómetros bajo la lluvia para traer a mi hija a casa. Me contó todo lo que pudo. Su nombre, tu voz, el sándwich que le diste, hizo una pausa. No creo que alguna vez te dijéramos las gracias. Mick bajó la mirada al cemento húmedo, sin saber qué hacer con las manos. No buscaba agradecimientos, murmuró. Eso también lo sé, dijo Natán. Metió la mano en su abrigo y sacó un termo. Té caliente. Pensé que podrías necesitarlo. Mick lo tomó despacio, con los dedos temblorosos. Se lo llevó a los labios y se estremeció por el calor, pero era el tipo de dolor que significaba que algo estaba despertando de nuevo en su interior. Natán se sentó a su lado. Simplemente se sentó. Por un momento, no hubo hablando, solo el sonido del tráfico matutino y los pájaros sacudiéndose la lluvia. Entonces Natán volvió a hablar. Ava ha pasado por mucho. Necesitará tiempo. Pero ahora está bien gracias a ti. Malik asintió una vez. Solo intentaba ayudar. Lo sé, dijo Natán. Y ahora quiero ayudarte. Malik se giró un poco inseguro. ¿Por qué? Porque alguien como tú, alguien que cargaría a la hija de una desconocida por toda la ciudad bajo la lluvia y le daría la única comida buena que tenía, no debería estar en una acera detrás de una tienda. Tú deberías estar en algún lugar. La gente te ve, te respeta. Malik no respondió. Apartó la mirada, parpadeando rápidamente. Natán se levantó y le ofreció la mano. Ven conmigo. No vas a volver a esto. Malik se quedó mirando la mano un buen rato. Luego, lentamente, la tomó. Semanas después, la ciudad había seguido adelante como siempre. El video desapareció de los titulares. Pero dentro de una cálida casa en la zona oeste, una chica llamada Ava estaba sentada a la mesa del desayuno con una amplia sonrisa, tomando el jugo de naranja que siempre derramaba, pero nunca dejaba de intentar verter. Y frente a ella, con una sudadera limpia, zapatos nuevos y una mochila escolar apoyada en su silla, Malik le devolvió la sonrisa. Su hermano ahora era algo más profundo que la sangre. Y por primera vez en su vida, alguien lo miró y le dijo, tu lugar está aquí. Esta vez lo creyó. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.